¿cómo están? Soy René y como habrán notado, esta semana todavía no he hecho mi cama. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. También es bastante probable que noten que traigo un gorrito con ballenas. ¿Por qué? Pues porque esta semana vamos a hablar sobre una de mis novelas favoritas. Y sí que parece que tengo muchas, pero es que de hecho tengo muchas novelas favoritas, que se llama Moby Dick. Y también esta semana es muy especial porque me decidí que me voy a consentir un poquito. Y eso va a tomar la forma de prepararme algo muy rico, que va a ser pescado a la naranja. Para preparar el pescado a la naranja, lo primero que hay que hacer es exprimir un chingo de naranjas, y es lo que voy a hacer ahorita. Moby Dick apareció por primera vez en Londres en 1851 bajo el título La ballena, y meses después en Nueva York bajo su título definitivo Moby Dick o la ballena. El editor londinense tuvo a bien eliminar algunos pasajes del libro y el epílogo, lo cual contribuyó en parte a que el tomatómetro de Moby Dick no fuera muy fresco que digamos. Junto con las críticas desiguales vino el fracaso comercial. La novela vendió menos de 2.000 ejemplares el primer año y luego, cual libro del fondo editorial Tierra Adentro, no se volvió a imprimir en toda la vida del autor. Para Herman Melville, que esperaba que esta novela fuera el retorno a la fama de sus primeros libros, esos libros, por cierto, que ahora solo leen los más clavados entre sus fans, el fracaso de Moby Dick representó el inicio del declive de su carrera como escritor. Fue hasta la Primera Guerra Mundial que una nueva generación se encontró de nuevo con la ballena blanca y comenzó a ganar la fama que tiene hasta ahora. Pero, ¿de qué va Moby Dick? El propio Melville la describió así: una novela de aventuras basada en ciertas leyendas fantasiosas que se cuentan entre las pesqueras de ballenas del sur. Ahora, voy a contar brevemente el argumento de la novela porque, al igual que Frankenstein, Moby Dick es una obra que todos piensan que ya leyeron porque han visto o escuchado decenas de adaptaciones. Pero, a diferencia de Frankenstein, de hecho te haces un muy flaco favor al no haberla leído. La historia va más o menos así. El narrador, que muy cervantinamente quiere olvidar su nombre, pero nos dice que lo llamemos Ismael, se embarca en Nantucket en un barco ballenero, el Pequod, por razones que nunca quedan muy claras. El capitán del barco, que se espera, vuelve en breve a puerto cargado de aceite de ballena, el cual es esencial para encender lámparas en una época en la que todavía no existen las bombillas. Pronto revela que su plan es dar caza a una enorme ballena blanca que le comió la pierna. El capitán, todo el mundo lo sabe, se llama Ahab, y la ballena es Moby Dick. A lo largo de su travesía, el Pequod se va a encontrar con otros 9 barcos, cada uno con una historia distinta que contar, cada uno un poco más golpeado que el anterior por su encuentro con Moby Dick. Al final del libro, ya se sabe, el Pequod va a tener su propio fatídico encuentro con la ballena blanca. Pero gran parte de la novela, de hecho, no tiene que ver con la aventura del Pequod, ni con sus arponeros de tierras exóticas, ni con sus ambiciosos oficiales, sino que son las largas disquisiciones del narrador sobre cetología, sobre la representación de las ballenas en el arte, descripciones muy detalladas de la caza de ballena, la obtención de su aceite y de la anatomía del cachalote. Pero pensar que Moby Dick es una novela sobre un loco que da caza a una ballena blanca es como pensar que Battlestar Galactica es una serie sobre un grupo de soldados que escapan de robots asesinos. Es decir, sí es una novela sobre un loco que caza a una ballena, pero también es mucho más que eso. Quiero hacer una pequeña pausa para discutir algo que siempre me ha molestado de Moby Dick y que le pasa en general a muchos libros, pero es algo en particular que me molesta. La gente, supongo yo que con buenas intenciones, quiere acercar Moby Dick a los niños. Y entonces hay toda serie de caricaturas, adaptaciones infantiles, y la verdad es que Moby Dick no es una novela infantil. Pero más allá de que los temas de Moby Dick no sean infantiles, creo que de aquí lo que me molesta es que justo para tratar de acercar Moby Dick a los niños, lo que hacen justamente es quitarle todos los significados alternos a la novela y reducirla a su anécdota, que es la de este loco que está cazando a una ballena blanca. Pasan dos cosas. La primera es que los niños odian Moby Dick porque dicen, esta historia es estúpida, y sí, es muy estúpida si le quitas toda la parte de fondo. Y en segunda, lo que sucede es que los niños dicen, bueno, ya vi Moby Dick tantas veces, ¿por qué la voy a leer? Y
Esto no solo le pasa a Moby Dick, le pasa también, por ejemplo, mucho al Quijote. Creo que al Quijote le va peor. Necesitaba sacarme eso de la cabeza. El Quijote puede sobrevivir por sí sola por sus anécdotas, pero en el caso de Moby Dick no, porque justamente si le quitas todas las digresiones del narrador, si le quitas todos esos niveles de interpretación del texto, se queda en una historia de aventuras muy chata que justo tiene que ver con por qué la gente cuando leía en 1850 Moby Dick no le gustaba, porque decía, bueno, hay mucha paja y hay muy poca aventura. Y a propósito de eso, quiero leerles un fragmento que es de mis fragmentos favoritos de Moby Dick. Y es un fragmento justo después de que por fin cazan una ballena, después de que Ahab está un poco molesto porque él no quiere cazar ballenas, él quiere ir directo a Moby Dick, pero por fin cazan una ballena y toca el momento de destazarla y prepararla para extraer el aceite de ballena. Ok, entonces primero toman todos estos trozos de grasa seca y la arrojan al fuego. La ballena, igual que un pletórico mártir ardiendo o un misántropo que se autoconsume, una vez prendida aporta su propio combustible y se quema gracias a su propio cuerpo. Ojalá que consumiera su propio humo, pues su humo es horrible de inhalar, e inhalarlo debes, y no solo eso, sino que tienes que vivir dentro de él durante cierto tiempo. Posee un inexpresable fiero aroma hindú, similar al que debe acechar en la vecindad de las piras funerarias. Huele como el ala izquierda del día del juicio. Es un argumento a favor del abismo. Y después de eso, el fuego sigue ardiendo y la ballena se sigue quemando para poder extraer el aceite. Imaginen justamente a este barco ballenero atravesando el mar en la oscuridad, prendido en llamas y en humo. Aquí haraganeaban la guardia cuando no estaba ocupada en otra cosa, mirando en el calor rojo del fuego hasta que sentían los ojos socarrarse en la cabeza. Sus rasgos morenos, sucios ahora del sudor y del humo, sus deslucidas barbas y el discordante brillo agreste de sus dentaduras, todo ello surgía de insólita manera en las caprichosas llamaradas de la carlera, mientras unos a otros narraban sus pérfidas aventuras, sus relatos de terror referidos con palabras de regocijo, mientras su incivilizada risa se ahorquillaba brotando de ellos hacia arriba, como las llamas desde los hornos, mientras de aquí para allá, frente a ellos, los arponeros gesticulaban brutalmente con sus enormes horquillas y cazos, mientras el viento aullaba y el mar se alzaba y el barco crujía y cabeceaba y aún así propulsaba firmemente su rojo infierno, más y más dentro de la oscuridad del mar y de la noche, y con su desprecio masticaba el blanco hueso en su boca, y fieramente escupía a su alrededor por todas partes el impetuoso Pequod, cargado de salvajes y lastrado de fuego, y quemando un cadáver, y sumergiéndose en la oscuridad de las tinieblas, semejaba entonces el trasunto material de la monomaníaca alma de su comandante. Y ahora, yo no sé leer muy bien, y esa traducción no estoy seguro de que sea la mejor, pero se puede sentir la puta fuerza del texto de Melville. No hay forma de que una caricatura de Moby Dick o un resumen de Moby Dick te pueda transmitir la fuerza que son imágenes que alguien sin su experiencia y sin esa visión de transformar a la caza de la ballena en una metáfora de la búsqueda de Dios, nadie habría logrado. Y a todo esto, lo que más me impresiona es que Melville escribió Moby Dick en un solo año, de 1850 a 1851, porque los editores le imprimieron en chinga. Y tú, mientras tanto, todavía no puedes terminar tu proyecto del Foca. Aquí lo obvio es que estamos ante un gran novelista, pero decir que estamos ante un gran novelista no es decir nada. Aquí justo lo interesante es cómo es que Herman Melville, que era un gran bestseller, pero eso sí, solo un bestseller, de pronto se da por escribir la gran novela americana. Hola, ¿cómo están? Eso de ahí es el precio del dólar. Es viernes por la noche y estoy caminando hacia Sanborns porque voy a tomarme un café rápido con un amigo, y mientras tanto pues voy a seguirles hablando de una de mis grandes novelas favoritas, que es Moby Dick. Pero, ¿cómo hizo para escribir en un solo año? ¿Cómo es que Melville dio el brinco de ser un bestseller a escribir la gran novela americana? Lo cierto es que hay 4 factores determinantes. Primero, en 1850 no había Netflix, así que tenía mucho tiempo libre para leer y escribir. Segundo, Melville descubre a Shakespeare.
de donde a nadie debería sorprender que el Capitán Ahab suene un poco al Fade en Glamis. Tercero, Melville redescubre la Biblia y con ella no solo las historias de Job y Jonás, sino también la hermenéutica y los distintos niveles de interpretación de un texto. La cuarta influencia es su corta pero intensa amistad con Nathaniel Hawthorne, a quien no solo dedica Moby Dick, sino que también por esas fechas acaba de publicar La Letra Escarlata y está escribiendo La Casa de los Siete Tejados. Es muy probable que haya sido la ambición y el éxito de Hawthorne lo que lo llevaran a animarse a transformar su novela de aventuras con ballenas en una alegoría de la humanidad, la sociedad y la búsqueda de Dios. La novela, esos 9 encuentros, de hecho, está también estructurada como si fuese el cuerpo de una ballena, que ya se entiende es también el cuerpo de la sociedad y el cuerpo místico de Dios, pero es también a secas el cuerpo de una ballena que hace rico al que la captura. Y probablemente también tendríamos que hablar sobre lo gay que es Moby Dick. No la ballena, sino los personajes. Moby Dick no va a pasar el test de Bechdel. No hay personajes femeninos. Lo que sí hay en la novela es una enorme diversidad cultural, religiosa y posiblemente sexual. Arriba del Pequod, los hombres viajan unidos por sus deseos de venganza, de conocimiento, pero más importante, de sus deseos de lucro. Debido a esto, algunos han querido ver en el ballenero una metáfora del mundo o al menos de los Estados Unidos. Pero si bien los personajes, en particular los arponeros Tashtegon, Daggoo, Fedallah y Queequeg, llaman la atención por sus creencias y actitudes, también llaman la atención que este último, caníbal tatuado de las Islas del Sur, heredero al liderazgo de su tribu, adopta al narrador prácticamente como su mujer, y si bien el libro no es nada explícito en este punto, es bastante obvio que la relación entre estos dos personajes va más allá de la simple amistad. Bueno, y en ese tenor, quiero concluir aquí este video, no sin hacer notar antes que Moby Dick de Herman Melville no es solo probablemente la mejor novela que ha escrito un autor norteamericano. Y eso hay que hacer notar que en el periodo en el que se escribe Moby Dick están publicando Alejandro Dumas, Tolstói, Dostoyevsky, Hawthorne, Dickens. Es decir, había mucha competencia en el momento en el que Moby Dick sale al mercado. Y si bien muchos de esos autores que publican al mismo tiempo que él también son determinantes, con el tiempo gran parte de sus obras se han ido quedando, no estoy hablando de Dostoyevsky por supuesto, pero gran parte de sus obras se han ido quedando en el siglo en el que se escribieron, y al contrario, Moby Dick se va volviendo cada vez más importante conforme pasa el tiempo. Me pregunto, por ejemplo, qué pensaría Trump de la forma en la que está constituida racialmente la tripulación del Pequod. Y es imposible leer a los grandes novelistas del siglo XX y de inicios del XXI de Estados Unidos sin darse cuenta del gran espectro que es para ellos también esa ballena blanca. Porque en muchos sentidos Herman Melville es al mismo tiempo el Kafka y el Cervantes de Estados Unidos. Y ya voy a dejar de decir barrabasadas que van a poner de malas a todos aquellos que se dedican a estudiar letras comparadas, y mejor voy a parar ahora sí este video. No sin antes recordarles que si les gustó mucho este video deberían de darme un like. Cada like que le dan a este video, un fan de Shadowhunters, que por cierto está muy mala la serie pero es tan mala que es buena, descubre a Herman Melville. O a Nathaniel Hawthorne, que también es una de las grandes influencias en H.P. Lovecraft. Pero si además de dejarme un like me dejaran un comentario, eso me haría la persona más feliz del universo. Y si no saben qué comentario dejar, siempre pueden escribir: no está en ningún mapa, los verdaderos lugares nunca lo están. Y eso es todo, que tengan una excelente semana y nos vemos por aquí la próxima semana con más Teoría del Caos.